Nos encontramos, amigos de Pro y Contra, con Stefano Pau, que es un escritor italiano que ha estudiado y ha publicado sobre la época del caucho, sobre literatura de la época del caucho. Ha presentado su libro Más antes así era, en Iquitos hace unos días, y se encuentra por acá. Stefano, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días, Jaime. Gracias por esta oportunidad. ¿Vuelves de cuando en cuando a Iquitos? Sí, pues bueno, ahora llevaba ya unos cuantos años sin estar acá. 4 años desde antes de la pandemia que no pasaba por Iquitos. Pero sí, desde 2011, digamos que he estado varias veces acá, 2011, 2012, siempre durante temporaditas de un mes, 2 meses, 3 meses a veces. Pero casi todos los años Pero sí. desde que viniste en 2011 no te has desligado de Iquitos y de su historia. Pues no, porque, bueno, acá he encontrado, bueno, muchísimas cosas interesantes, ¿no? Y he empezado a trabajar sobre justamente la época del caucho, que antes desconocía totalmente, antes de pasarme por Iquitos, de llegar a Iquitos en 2011, y de allí comencé a trabajar sobre, bueno, ya estudiaba literatura, era estudiante de doctorado de literatura en mi universidad, en Cagliari, en Italia, y aquí en Iquitos comprendí que era necesario hablar del tema y juntar, ¿no?, el análisis de las obras literarias con obras de literatura oral, ¿no?, para dar una visión más completa de la época del caucho. Estando aquí te diste cuenta que hay mucha información sobre el caucho, pero información no difundida, no publicada, y que había un vacío que llenar. Esa ha sido la principal razón para que comiences a estudiar la literatura referida al caucho, a sus autores, a todo ello. Sí, en efecto es así. Sobre todo en ese entonces, hablando de 2011, bueno, han pasado varios años ya y las cosas han cambiado en parte, ¿no? En estos 12 años han salido muchísimas publicaciones sobre la época del caucho, pero sí que muy pocas las que se refieren efectivamente a la literatura que tiene como base la época del caucho. Entonces sí, eso era, digamos, una necesidad que yo encontré y la urgencia también de hablar de un tema del que todavía se hablaba muy poco. Entonces, sí, justamente la falta de estudios literarios sobre la época del caucho fue lo que me motivó a trabajar sobre este tema. Justamente. Y este libro que acabas de presentar, Más antes así era, digamos, es un análisis de la literatura sobre el caucho. Pero uno lee el libro y también en la parte final muestras, si no esa deficiencia, por lo menos ese vacío, que no hay un estudio sobre la pintura de la época del caucho, la música que se hizo en la época del caucho. Es decir, hay varios vacíos que llenar de esa época, ¿no? Cierto, digamos que son todos campos de estudio que siguen abiertos, ¿no? Bueno, quizás no sea yo no la persona adecuada digamos, investigar sobre estos temas, pero seguramente habría que formalizar. Bueno, en los últimos años sí que ya se están, digamos, haciendo, incluso con las exposiciones, los estudios sobre las exposiciones de varios artistas, ¿no?, que han trabajado el tema del caucho, principalmente autores indígenas, ¿no? Estoy pensando justamente en Santiago Yahuarcani, del que Que tenemos está aquí, aquí nos está detrás, acompañando aquí. exactamente. Su hijo Render. Rember, Bruce Rubio, los hermanos Darwin Rodríguez y Elmer Rodríguez, también son boras, varios artistas indígenas, Pablo Taricuarima, Cucama, que son artistas que han trabajado en sus pinturas sobre la época del caucho y en los últimos años, bueno, aparte de haber tenido un gran éxito algunos de ellos, están comenzando a existir estudios sobre sus obras. Y es necesario, ¿no?, porque todos estos trabajos de investigación ayudan, creo, a entender de manera más cabal, ¿no?, lo que fue la época del caucho en la Amazonia peruana y no solamente en la Amazonia peruana. En el libro hay varios libros que tomas como referencia y varias posiciones también. Por ejemplo, Fernando García con El socio de Dios. Hay una visión Federico ahí, García. Federico García con su visión de que esto ha sido un complot internacional, por eso es que se ha dado todo ello, coincidente a veces con Rumril, Sí. pero Chiri dice, no, esto es una... Ese análisis, digamos, también es necesario hacerlo, ¿no? Cómo hay posiciones diferentes, pero que el camino es el mismo.
Sí, exactamente, ¿no? Claro, esas son dos visiones de dos grandes estudiosos, ¿no? Como son justamente Alberto Chirif y Roger Rumril, principalmente, que fue, digamos, co-guionista junto con Federico García de la película, y luego Federico García es, digamos, que extrajo, ¿no? La novela del antiguo guión de la película que salió en el 87, si no recuerdo mal. Son dos posiciones diferentes, pero que apuntan igualmente, ¿no? A eso, a la comprensión de lo que fue, ¿no? El boom del caucho y también la caída del boom del caucho. Según Rumril, según otros investigadores también, ¿no? Hubo políticas internacionales que influyeron, ¿no? Sobre la caída del caucho amazónico. Según Chirif, ¿no? La opinión es diferente, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Del robo de las semillas, ¿no? Fue efecto de esas políticas digamos, planteadas con anterioridad, pero fue, digamos, el efecto, entre comillas, natural, ¿no? De ese robo de semillas, ¿no? Sin que hubiera más temas políticos, ¿no? Como la injerencia de Colombia, de la reparación que Colombia le iba a dar, que Estados Unidos. Muchas aristas, ¿no? Sí. Podemos decir, y una de esas aristas es también la migración, el éxodo, que tú lo refieres con la novela de Miguel Donaire, y que cómo es que no solamente venían europeos, sino que llegaron a irse amazónicos a Europa, provocando además ahí un trauma de ambiente, ¿no? Sí, cierto. La novela de Miguel Donaire, El búho de Queen Garden Street, no, justamente relata un poco la búsqueda de este muchacho, Juan Aymena, ¿no? Que fue extraviado, ¿no? por Arán y llevado a Europa, y esta sensación, ¿no? Justamente de no estar en su lugar, ¿no? El desconcierto, el temor incluso de encontrarse en un lugar nuevo, ¿no? Algo que quizás muchos de nosotros ya han probado digamos, en una forma obviamente diferente, haciendo cualquier viaje, pero imaginar efectivamente un muchacho amazónico a comienzos del siglo XX que es tomado de su comunidad y llevado a Europa, tiene que haber sido efectivamente un choque extremo, ¿no? Y eso, yo lo intento, digamos, poner al lado de la experiencia también de exilio, ¿no? Que justamente los boras, los muri sufrieron, ¿no? Debido al desplazamiento al que fueron obligados en los años 20 por los hermanos Loaiza, ¿no? Después justamente de la caída de la PAC. ¿Y qué haces tú también una relación entre, por ejemplo, una parte de la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, en donde a Casement le ofrecen dijo, te lo regalo, te lo doy, llévatelo? Era un poco así también la situación, ¿no? Pues eso es lo que parece, ¿no? Efectivamente, por lo que se ha entendido, por lo menos una parte de los empresarios caucheros disponían de sus hombres como si fueran objetos, ¿no? Luego, claro, sabemos que también hubo situaciones diferentes de acuerdos, ¿no? Entre empresarios caucheros y algunos jefes indígenas, ¿no? Incluso la entrega de hombres o de enemigos en algunos casos, ¿no? Entonces, hubo seguramente una maraña de relaciones muy complejas durante la época del caucho, ¿no? Tenemos que tener una visión amplia, conocer, saber que hubo seguramente relaciones de violencia, en algunos casos también relaciones de acuerdos, pero que seguramente una desestructuración general de la sociedad amazónica. ¿Sientes desde fuera, Estefano, que la literatura del caucho desde la Amazonía, por escritores amazónicos, aún está por escribirse? Hay mucho por escribir, yo creo, y es un tema que sigue muy vivo en la memoria de muchas personas, y esto creo que puede dar, digamos, tema para muchas obras de literatura, y también para, digamos, seguir explorando lo que los mismos pueblos que vivieron esa época han creado, ¿no? Yo aquí he dado algunas pistas, pero podría haber
10.000 voces más. Yo tengo un conocimiento mínimo. Las voces que yo recojo son pocas. El trabajo de Chiris también es importante, ¿no? Claro, sí. Él en los últimos años ha publicado algunas obras fundamentales. El libro que se llama Después del Caucho, creo. Donde salen documentos... y que da voces, digamos, a los amazónicos, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es lo importante. Para tener una visión más completa, yo creo que es necesario que escuchemos las voces de los que vivían aquí, de los descendientes de los que vivían aquí, para comprender mejor, ¿no? Eso es justamente la idea que, digamos, que animó un poco la escritura de este libro de análisis literario. Un poco para hablar de cine, habrás visto Fiscarral, me imagino. Sí. Entre El socio de Dios y Fiscarral. Bueno, son dos películas diferentes. Sí. Las dos, digamos que toman un poco de inspiración en personajes reales, pero luego transfiguran completamente, ¿no? Son, el personaje de Herzog es muy romántico, nada que ver, o muy poco que ver probablemente con el verdadero Fitzcarraldo, ¿no? Por lo menos de los que leímos de las biografías y de las obras. ¿No? Idealista, ¿no? Del amante de la música, y quizá, pero seguramente había muchas características negativas del verdadero Fitzcarrald que en la película no aparecen, ¿no? Y mientras que El socio de Dios también, ¿no? Tiene, obviamente, noveliza un poco, ¿no? Toda la historia del caucho, tiene puntos bien interesantes, ¿no? Aunque, obviamente, en las dos, lo que yo por lo menos he hecho en falta es justamente esta perspectiva más interna al mundo amazónico. El trabajo de Percy Vilches también es importante. En los últimos años él ha sido uno de los que más ha publicado sobre el caucho, ¿no? Tanto en ensayo como en su propia obra, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Escribió una biografía, digamos, de Arana, bueno, parte de las fotografías del viaje de los cónsules. Sí, fue un gran trabajo de investigación que Percy Vilches lleva adelante desde hace años ya. Y fue una referencia fundamental también para mis estudios. Cuando llegaste en 2011, no había sobre el caucho la literatura que hay hoy, ¿no? No, había muchos menos estudios, la mayoría de los cuales se enfocaban en el, digamos, en el tema económico más que nada, más que en el tema social o digamos, antropológico. Había algunos estudios, pero digamos que cumpliendo los 100 años, digamos, de las denuncias, de las violencias en el Putumayo, etc., la literatura en general, no tanto, digamos, académica como también, digamos, más de circulación común, ha aumentado mucho. Y esto es la prueba de que era necesario, ¿no? Volver a hablar del caucho después de 100 años en que había sido realmente dejado en el olvido, ¿no? Regresas a tu tierra. ¿Cuándo volverás a Iquitos de nuevo? Espero que pronto, espero que pronto, porque me gustaría también esta vez, desafortunadamente me he quedado muy poco tiempo, pero una de las tareas pendientes es volver también a ver a todas las personas que me han ayudado. Cuando salió la primera edición del libro en 2019, sí se pudo hacer, volver un poco a las comunidades donde yo había entrevistado personas, colaboradores, amigos y amigas que han sido, bueno, los reales autores de parte del libro, y entregarles, digamos, un testimonio del trabajo hecho, ¿no? El libro, cómo se realizó. Esta vez, desafortunadamente, el tiempo es poquito, pero sí queda como tarea pendiente volver a ver a tantas personas que me han ayudado. Y demoró un poco en presentarse en Iquitos después de su publicación, ¿no? Perdón. Demoró un poco en presentarse en Iquitos el libro después de su publicación. Me imagino que será también porque tú resides en Italia, ¿no? Sí, exactamente, fue por eso. Esta segunda edición salió efectivamente ya casi hace un año ya, y no se pudo presentar porque yo estaba en Italia y no pude viajar antes. Sí. De hecho, yo recién tuve en las manos este libro hace pocos días, porque todavía no lo había visto en concreto, digamos. ¿Contento con el libro? Sí, estoy muy contento y agradezco una vez más a Pacarina Ediciones, a Dante González, su director, porque es un trabajo que creo que ha salido, bueno, bien.
Obviamente todos los defectos son Y mi que, culpa. y que ese editorial está haciendo también bastante trabajo sobre literatura masónica, ¿no? Que es lo que se intenta, ¿no? Que cada vez mayor gente se involucre en esto. Sí, es cierto, es cierto. Están haciendo un gran trabajo sobre literatura masónica, sobre estudios, no solamente ensayos, sino también obras de creación, obras poéticas, obras de escritores bilingües, como por ejemplo el poemario de Dina Nanko Sanchiu, Que ganó un premio. Que ganó un premio, que es un poemario precioso realmente. Y creo que como ella hay otras voces de jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas amazónicos que necesitan ser escuchadas y yo creo que como el poemario de Dina, que es realmente precioso, seguramente habrá otras personas que están escribiendo y que es necesario que conozcamos. Bueno, la próxima vez que te entrevistemos será en tu isla. Esperemos, están bienvenidos. Cerdeña. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Bien, muchas gracias. Fue Estefano Pau, autor del libro Más antes así era.